Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Me alegra mucho en verles a cada uno de ustedes que no les había visto. Varios vienen más tostaditos y me alegra que el Señor también haya permitido un tiempo para descansar, un tiempo para recrearse. Pero ahora no, estamos aquí y estamos listos, amén, para trabajar al Señor, amén. Amén. Ustedes saben, ya lo estuvimos anunciando, comenzamos hoy día la serie en la carta a los Gálatas. Hoy día es el primer sermón e iremos y estaremos en esa carta trabajando durante, por lo menos, ¿hasta qué fecha más o menos quedó? ¿Agosto? Hasta agosto estaremos trabajando en la carta a los Gálatas de forma expositiva, iremos trabajando ahí los textos. Por eso, ¿cuántos de los que están aquí, muy honestamente, leyeron Gálatas? Pocos, amén. Uno por ahí, otro por acá. Pero les dijimos tantas veces, hermanos, lean Gálatas. Y están cortos, y son 6 capítulos. Es cortito, así que léalo. Si no lo leyó, léalo ahora. Porque es importante para que usted también pueda colaborar un poco mientras uno va predicando. Usted pueda estar también ahí absolutamente involucrado en la epístola. Además es muy hermosa. A mí me ha bendecido mucho este tiempo que hemos estado ya comenzando a trabajar en ella. Entonces vamos a ir a Gálatas. Ese es el concepto, la urgencia del Evangelio. Gálatas, la urgencia del Evangelio. Y vaya y busque por favor Gálatas capítulo 1, verso 1 al 5. En la medida que usted lo encuentre, le invito a colocarse en pie para darle lectura. Gálatas capítulo 1, verso 1 al 5. Amén. Voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tome asiento, por favor. Ya hemos orado y entonces vamos a ir directo a el sermón en esta mañana. Vamos a dejarlo ahí mientras yo hago una pequeña introducción a esta carta que hoy día es la que nos concentra y durante este tiempo vamos a estar trabajando. La verdad es que ha sido hermoso poder empezar a trabajar en esta carta y les puedo decir que esta carta nos llevará a recorrer esta epístola maravillosa, escrita probablemente en el año 56 después de Cristo. Es uno de los escritos por el apóstol Pablo que uno puede ver en su forma de escribir, más espontáneos, pero por otro lado más vehementes, más apasionados. Como que uno puede lograr ver en la escritura que el apóstol está escribiendo algo que para él es tremendamente importante. De hecho, es una carta que tiene corrección hacia los que está escribiéndole. Les quiere corregir en algo y por eso hablamos de la urgencia del Evangelio. Es algo importante que ellos tienen que poner mucha atención a estos hermanos que él está escribiendo. Y el tema principal de esta carta, o uno de los temas principales, es el Evangelio de Cristo. Dentro de los temas importantes, la libertad cristiana, el llamado a recibir la salvación como un Dios, como un don que da Dios, que no nos pertenece a nosotros, que es un don que ha dado Dios y que es alcanzado solamente por la fe en Jesucristo.
Es un don dado por el Señor, alcanzado por la fe en Jesucristo, que es dado solo por gracia, no por esfuerzos humanos, no por el sometimiento de nosotros a ritos, a tradiciones, a la ley. Sin embargo, podríamos decir que al comenzar a escudriñar esta carta, podríamos decir que surge una pregunta que deberíamos nosotros hacernos hoy día. ¿Qué es el Evangelio? Nosotros hablamos constantemente, hay muchas palabras que repetimos constantemente y dentro de ellas el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? Esta carta nos va a ayudar a entender qué es el Evangelio. El apóstol Pablo va a intentar a través de esta carta, de estos capítulos, explicarnos a nosotros con claridad, obviamente a los que él escribe, a los Gálatas, explicarles qué es lo que es el Evangelio. Y si tuviéramos que redefinir la pregunta, entendiendo la carta que el apóstol ha escrito, tendríamos que decir que la pregunta sería, ¿qué es el verdadero Evangelio? Porque él está apuntando toda su carta, todos sus dardos, justamente a aquellos que están levantando un falso evangelio, un pseudo evangelio. Entonces el origen de esta carta es volver a recordar qué es el Evangelio. Es que la verdad es que él está sorprendido que tan rápido que él ha enseñado a los Gálatas acerca del verdadero Evangelio, ya han surgido algunos que estaban predicando otro Evangelio. Y no es que haya otro Evangelio, sino que un falso Evangelio. Pero cuando se levantan otros con falsos evangelios, van afectando, van pervirtiendo el verdadero evangelio. Van introduciendo ideas en las personas, en este caso en los hermanos de Gálatas, que van afectando la realidad del verdadero evangelio. Y aquí el apóstol Pablo, en este saludo inicial que hemos leído, el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad inmediatamente, sin dar muchas vueltas, para introducir el Evangelio. Así que, si alguna vez tú o yo hemos tenido la inquietud de una descripción de lo que es el Evangelio de una manera resumida, pero también bíblica, aquí en los primeros versículos que acabamos de leer, podemos encontrar un excelente resumen de lo que es el Evangelio. Sobre todo en los versículos de 3 al 5, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está el Evangelio resumido de una forma maravillosa, extraordinaria. El problema que nosotros tenemos cuando abordamos una carta, de estas cartas que están escritas aquí en la palabra, que componen el Nuevo Testamento, en general tenemos la tendencia que los saludos iniciales o los saludos finales, las despedidas, en todas estas cartas, como son un poco parecidos, tenemos la tendencia, ¿no es cierto?, la tentación de pasarlos por alto, como diciendo, ya, leamos rapidito esto, pero vamos a lo medular, qué es lo que la carta quiere decir. Y la verdad que dejamos de darle importancia a veces a estos comienzos de las cartas. Sin embargo, es algo erróneo, no deberíamos nosotros hacerlo, sino que deberíamos concentrarnos desde el primer versículo primero porque todo lo que está escrito aquí en la Biblia es inspirado por Dios. Es inspiración, es revelación de Dios. Por lo tanto, nosotros no deberíamos pasarlo de largo como creyendo que esto es como un relleno. Es como, bueno, aquí pusieron saludos a los hermanos, bienvenidos, y ahora quiero tratar este tema. No, desde el comienzo. Esto es algo inspirado, es enseñanza que el Señor, nuestro Padre Celestial, ha querido dejarnos a nosotros, a los oyentes inmediatos, pero también a nosotros hoy día. Así que estos saludos o palabras finales no son un mero trámite, para que no lo veamos así. Esta es una corrección para todos, para que cuando leemos una carta, leamos desde el primer versículo con la intención de encontrar ahí
siempre palabra de Dios. Así que no lo hagamos, no creamos que esto es solamente por protocolo. Y el apóstol Pablo aquí aprovecha inmediatamente en sus primeras líneas de comenzar a expresar cosas que son importantes. Aquí lo hemos visto ahí en los versículos del 1 al 5. Y vamos a decir primero, en primer lugar, acerca del autor. ¿Quién es Pablo? A lo mejor vamos a luego hablar de eso, un poco introducirnos un poquito más y seguramente en los sermones que vendrán vamos a estar hablando de eso. Pero tenemos que pensar, ¿quién es Pablo y a quién está escrita también esta carta? Porque de ahí nosotros rescataremos la importancia de lo que está escrito y de la importancia que tiene que ver para nosotros como iglesia. Entonces comenzamos preguntándonos quién era este Pablo que escribe a los Gálatas. Y parece evidente por la carta que la necesidad principal de la iglesia en ese momento, o las iglesias, porque también veremos que esta iglesia, esta palabra y esta carta no está dirigida a una iglesia puntual, está dirigida a un grupo de iglesias que se encuentran en una región. Vamos a darnos cuenta. Y el origen de esto era poder entender la naturaleza del Evangelio. Lo primero que podemos decir es que el Evangelio por naturaleza no es humana. El Evangelio no es humano. El Evangelio es por naturaleza algo divino. Es algo que ha venido de parte de Dios. El Evangelio es algo que ha venido de parte del Padre. Por eso el apóstol Pablo no solo habla de sí mismo en esta presentación, poniendo su nombre, sino que él dice Pablo, apóstol, y apóstol él está diciendo soy enviado. Este no es un mensaje mío, esto no son mis palabras, lo que yo quiero compartir no son ideas mías, sino que son de parte de Dios. Este Pablo no es un hombre que viene con su propio mensaje. Pablo no nos viene a entregar la buena noticia que él tiene personalmente, que ha nacido en él. Él ha venido a entregar el Evangelio. No son sus buenas noticias, sino que el Evangelio es la buena noticia que Dios quiere compartir con nosotros. Y él cree necesario que estas iglesias puedan comprender esto. Estas son las buenas noticias. El apóstol Pablo está diciendo que Dios mismo ha querido compartir por medio de esta carta escrita por este apóstol Pablo. Así que es importante establecer quién era el autor, como lo es también para nosotros saber quién es el autor de esta carta. También es importante saber con cuál autoridad escribieron hombres como Pablo o como los profetas o los demás apóstoles. ¿Con qué autoridad dijeron las cosas que dijeron? Aquí nos vamos a encontrar en esta carta con una defensa del apóstol Pablo a su apostolado. Una defensa. Y es muy importante porque si nosotros, y si él no pone las cosas claras entendiendo que él es un enviado de Dios, entonces el mensaje que él trae, entonces podría ser cualquier cosa. O sea, si se ve cuestionado a este que ha sido enviado, también es cuestionable el mensaje que este trae. Y podríamos entonces no estar hablando del Evangelio, y podríamos estar hablando entonces de algo que no es inspirado, podríamos estar hablando de cualquier cosa. Pero aquí estamos hablando de un hombre que ha sido alcanzado por Jesucristo, y este mismo le ha enviado para traer no su propio mensaje, sino que el Evangelio de Cristo el Señor. Esa es la autoridad. Pablo no está haciendo un análisis de un personaje, a lo mejor como Jesús de Nazaret. Voy a compartirles lo que yo creo de Jesucristo. No, no es. Considerando quién era, lo que hizo, cómo afectó la sociedad en el tiempo en que él vivió. Este no es el mensaje que el apóstol Pablo está planteando aquí en los Gálatas. Pablo no viene para darnos sus propias opiniones. Pablo está hablando de parte de Dios. Y es por eso que es muy importante y relevante
que nosotros pongamos atención en lo que Pablo va a decir. Pablo no está escribiendo sus opiniones. Pablo no está escribiendo de lo que él piensa, de lo que a él le gustaría o de sus reflexiones. Pablo está escribiendo porque el Señor mismo ha inspirado lo que él tiene que transmitir a estos hermanos y que hoy día también es para nosotros. Por eso que la iglesia hoy día, tú y yo, deberíamos estar absolutamente pendientes, atentos. No debería haber nada que nos distraiga en este minuto. No debería haber nada que a ti te saque, porque Pablo está diciéndonos ahora lo que Dios mismo quiere compartirnos. No sé si me explico bien. Si alguien te trae un mensaje muy importante, si alguien que te tiene que compartir con un mensaje que es de vida o muerte, tú quieres que todo lo demás guarde silencio. Quiero escuchar eso. Quiero poner atención. ¿Le pasa cuando usted va al médico? ¿No es cierto? Y usted llega al médico y tiene el diagnóstico, tiene ahí los exámenes. Usted en ese minuto, uno hasta a veces lleva, yo por lo menos a veces llevo, y le digo al doctor, ¿puedo grabarlo? Porque a veces parte de lo que usted me dice o puedo estar con alguien, ¿no es cierto? A veces llevamos para que otro escuche también. Porque ese mensaje que él me va a decir, la información es muy importante. Así debería estar nuestro corazón y nuestra mente cada vez que leemos la Escritura, cada vez que se comparte la palabra, porque lo que se va a decir ahora es palabra del Señor. Amén. Tenemos delante de nosotros la palabra eterna del Señor. No es algo liviano, hermano. No es algo simple. No es algo que podamos decir, bueno, la escucho después. No, ahora no voy a poner mucha atención. Es verdad. Esta palabra ha sido transmitida por medios humanos. Sin embargo, son estos hombres que han sido inspirados por el Espíritu Santo, dirigidos por el poder de Dios. Entonces, no la afectaron, no afectaron el mensaje, no afectaron la palabra, no ha sido adulterada. Sabemos y tenemos certeza que es un mensaje de Dios para todos los tiempos. No solo para los hermanos que estaban ahí, sino también para nosotros. Porque el hombre en su naturaleza sigue siendo el mismo. Y Dios también sigue siendo el mismo, no ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que aquí Pablo está diciendo que todo lo que va a venir en esta carta no es un asunto personal de él. No es lo que Pablo quiere decir, no son sus apreciaciones, sino que todo lo que él tiene que decir a las iglesias es palabra de Dios. Nos dice que él era un apóstol. Y un apóstol, la traducción es que él es un enviado. ¿Y quién le ha enviado a Pablo? No dice el texto que ha sido enviado por su iglesia. No dice que fue enviado por su denominación, no dice que fue enviado por un grupo de hombres que consideraron que era bueno que él fuera a hacer esto, sino que él dice ahí directamente que ha sido enviado por Dios, Pablo apóstol, y entre paréntesis, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¡Wow! Tremendo. Tremendo lo primero que Pablo quiere dejar clarito. Pablo dice, enviado por el Señor, no por hombres. El evangelio que comparte Pablo no tiene su origen en hombres. La palabra que él va a compartir ahora no tiene origen en la ocurrencia, en la idea de un hombre, de un grupo de personas que a lo mejor proponen alguna filosofía nueva. No es así lo que vemos. Aquí lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando y lo que acabamos de leer es el mensaje de Dios. Es la palabra de Dios dirigida a hombres y a mujeres. Es Dios revelándose. Es Dios corriendo un poquito el velo para mostrarnos algo más, para darse a conocer a nosotros. Pablo no es una que se ha autoelegido. No lo eligió un grupo de iglesias, a Pablo. Él ha sido comisionado
por Dios mismo. Quiero que usted tenga esto muy ahí presente. Si Pablo está haciendo y dejando claro esto, lo que tiene que decir nos tiene que interesar. Lo que Pablo va a expresar nos tiene que interesar, porque dice aquí, Pablo, apóstol enviado, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así que tanto el apóstol como el mensaje que transmite es un mensaje que envía el propio Jesucristo. Este Jesucristo resucitado. El apóstol Pablo no está interpretando a los profetas. Él no es otro maestro judío que tiene una interpretación muy personal de lo que dijeron los profetas de la antigüedad. Sino que aquí el Cristo resucitado, Cristo que demostró ser Dios resucitando de entre los muertos, es el que le envía ahora a este apóstol Pablo. Así que debemos prestar atención a la palabra expuesta por Pablo, porque es el mensaje de Dios y no palabras de hombres. Amén. Si nosotros nos descuidamos, no es como que escuchamos. Lo que usted está escuchando ahora no es como cuando usted prende la televisión en las mañanas para escuchar una noticia en el matinal. Así como está como escuchando, pero está haciendo otra cosa. No, esta no es una noticia de hombres. Es la noticia de Dios. Es la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hacemos muy bien en prestar atención. Los destinatarios, ¿quién eran? Los destinatarios, ya dije, no eran una iglesia local, solo una iglesia local, sino más bien un conjunto de iglesias que se encontraban en la provincia romana de Galacia, al parecer cercanas a otras iglesias como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, que estaban ahí, y otras pueden haber sido que estaban alrededor. Eso es, para que usted sepa hoy día, donde se encuentra Turquía. En ese sector, a esas iglesias, era la que el apóstol estaba escribiendo. Iglesias por lo demás fundadas por el apóstol Pablo. O sea, iglesias que él conocía. Iglesias que él mismo había llevado la palabra, el evangelio de Jesucristo. Y ahora ¿qué estaba ocurriendo? Estaban viviendo situaciones que el apóstol Pablo tiene que corregir urgentemente. Viendo un poco esta introducción, como introducción ahora, entonces voy a concentrarme en los versículos del 3 al 5, donde vemos aquí cómo Pablo saluda a sus lectores, pero al hacerlo, como dije antes, ha resumido los elementos esenciales del Evangelio. Sabemos que la palabra Evangelio significa, ¿qué significa Evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. Pero la pregunta es, ¿en qué consisten estas buenas nuevas? ¿En qué consisten estas buenas noticias? En el Nuevo Testamento la palabra evangelio tiene un alcance muy amplio. Porque si bien nosotros siempre decimos, bueno, ¿qué significa evangelio, buenas nuevas o buenas noticias? Por ejemplo, en la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, dice que él predicaba las inescrutables riquezas de Cristo. Todo lo que tiene que ver con ese Cristo que le ha enviado, ese Cristo resucitado le envía a hablar todo lo que tiene que ver con él mismo, con Jesús. Por lo tanto, lo que él debe predicar es todo lo que él le ha dicho y lo que él es, Jesucristo el Señor, desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento, hasta estos tiempos. El Evangelio, podemos decir entonces, que es todo lo que Dios ha revelado acerca de su Hijo Jesucristo. Eso es el Evangelio. En Romanos, en otra de las cartas del apóstol Pablo, vemos cómo él dice que fue apartado para el Evangelio de Dios, para compartir esta buena noticia que él había anunciado antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces el Evangelio no es una cosa novedosa de Jesús, no es una historia nueva, no es lo último que está saliendo.
es algo que el Dios eterno había anunciado, había prometido desde los tiempos antiguos, aún más desde el principio. Nosotros podemos ver algo que se le llama el protoevangelio, que aparece allá y ya está Jesucristo ahí anunciado. ¿Dónde? Génesis capítulo 3, verso 15. Ya vemos la promesa de esta redención, de esta buena nueva, de esta buena noticia que es Jesucristo. ¿Y con qué tenía que ver esta buena noticia? Dice Romanos 1:3 que este evangelio que Él ha prometido es acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando del evangelio, tenemos que entenderlo en el sentido más amplio de la palabra. El evangelio es todo lo que tiene que ver con el Hijo de Dios, tal como el Padre lo ha revelado. Evangelio, todo lo que el Padre ha revelado. También podemos ver en esta carta, y lo vamos a ver, yo creo que en mucho detalle, y va a ser maravilloso, y esto debería llegar a encender nuestros corazones en gratitud, en adoración, en servicio. Esto debería llevar a la práctica algo en nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo está anunciando un evangelio de gracia. Porque es por Él, por nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido hechos libres. Cuando usted dice yo soy libre, no es porque usted lo logró por sus medios, sino que ha sido en Jesucristo que usted y yo somos libres. Esto es muy importante en el contexto de estas iglesias justamente. Lo que el apóstol Pablo está diciendo hablando de la libertad, porque algunos ya estaban pervirtiendo el evangelio de Jesucristo, estaban diciendo que bueno lo que Dios ha hecho. Pero la pura gracia no es suficiente. Es que algo tenemos que hacer nosotros. Por lo menos para iniciarlo, por lo menos si no es para iniciarlo, entonces para mantenerlo. Y la respuesta categórica que Pablo tiene hoy día, y la tuvo para aquellos hermanos, es: no predicamos ese falso evangelio que algunos han sido seducidos. Nosotros predicamos del nuevo pacto de gracia, hecho a través y en el Señor Jesucristo. No es una mezcla. No tenemos un sincretismo. No le ayudamos nosotros a Dios. Ha sido Él que nos ha alcanzado. Ha sido la obra de Cristo. Completamente. Y es importante que esto lo podamos decir desde este primer momento que estamos estudiando esta carta a los Gálatas. Esa pregunta que hicimos al principio, ¿qué es el evangelio? Y esta carta se presenta al evangelio. Y es como un poco, se les está presentando a estos hermanos que ya creen el evangelio. Pablo les está volviendo a decir qué es el evangelio. ¿Por qué cree usted que Pablo les está volviendo a decir lo que es el evangelio a aquellos que ya creían? Uno podría pensar que es absurdo, es como decir: Pablo, escríbenos otras cosas más profundas, lo que es el evangelio ya lo entendimos. No es necesario, pero me parece que el apóstol Pablo se da cuenta que es necesario, que es importante. ¿Por qué? Porque a muy poco andar le habían comenzado a añadir cosas al evangelio. Le habían comenzado a introducir cosas al evangelio. Entonces el apóstol Pablo tiene que hacerlo, porque esto va de alguna forma afectando, va corrompiendo el mensaje de Jesucristo. El evangelio de Cristo es ese pacto de gracia. Ese pacto de gracia que el Señor ha hecho en sí mismo para salvarnos. Pero muchos de los que estaban aquí estaban queriendo pervertir eso. Estaban queriendo mezclar un pacto de obras, mezclándolo con un pacto de gracia. Es algo que hacían hace 2000 años atrás y es algo que hoy día muchos también hacen. Y muchos creen, lamentablemente. ¿Cómo resume Pablo este evangelio? Pablo resume este evangelio como la sola gracia de Dios.
Este evangelio basado en un pacto que hizo Dios, pero no lo hizo en nosotros, sino que no encontrando, ¿no es cierto?, a alguien igual a Él. No había nadie que pudiera pactar. Lo que hace Dios es pactar en sí mismo este pacto glorioso por el cual nosotros hemos sido alcanzados. ¿Para qué? Para la bendición de pecadores. ¿Quiénes son esos pecadores? Usted y yo, que hemos sido alcanzados. Y esto es lo que Pablo describe aquí en los versículos del 3 al 5. Y entonces vamos ahí a ver, lo primero, la causa del evangelio. ¿Qué es lo que motiva al evangelio? ¿Qué es lo que motiva este proceder, este mover de Dios, esta buena noticia? Según el verso 3 que acabamos de leer ahí en la carta, tenemos que partir diciendo que lo que motiva, la causa del evangelio es la pura gracia de Dios. Nos dice que el evangelio es gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no olvidemos que aquí está Él haciendo un saludo. Y en un saludo en aquellos tiempos era muy común expresar, como a veces lo hacemos nosotros, expresar la palabra gracia. Es como un buen deseo. Es como que te vaya lo mejor de lo mejor, que te vaya muy bien. Pero Pablo está tomando este elemento, que es del lenguaje casi común, de cómo desear buenas cosas, está tomando este elemento de esta palabra gracia, de esto que es común, pero lo dignifica, lo eleva, lo está llevando a otro lugar, porque no está hablando de la gracia como un buen deseo. No está hablando como de la gracia como un deseo en el aire, como esas palabras triviales que decimos comúnmente, que te vaya bien, que... No, Pablo está levantando esto. Está hablando de la gracia en particular. Está hablando de la gracia, pero con un nombre y apellido. Está hablando de la gracia de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo. No está hablando de cualquier gracia. No está haciendo un saludo al aire. La gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y eso cambia inmediatamente este saludo y lo transforma de un saludo común, de un que te vaya bien, lo transforma en un fundamento firme y fuerte para nuestra vida cristiana. Esta gracia es la generosidad de Dios, mostrada en su Hijo Jesucristo. Esta gracia que está hablando aquí el apóstol Pablo es la gracia de Dios en términos de ese don inmerecido que tenemos, que nos ha alcanzado. Es ese pacto de gracia que ha venido sobre ustedes, sobre nosotros. Y eso es lo que quiero enfatizar desde el principio. Y es lo que Pablo enfatiza en otra de sus cartas. Uno puede encontrar ahí en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos. Es por pura gracia. Eso no es como Pablo quiere enfatizarlo para nosotros también hoy día. El Señor quiere volvernos a recordar, si ustedes están aquí, si ustedes han sido alcanzados, ha sido solamente la gracia, no lo olviden. Esta iglesia estaba añadiendo cosas a la gracia de Dios. Cuando nosotros pensamos en las olas de la Reforma protestante, por ejemplo, podríamos decir que los católicos también creen en la Escritura. También creen en la Escritura. De hecho, tienen la misma Biblia que nosotros con algunos libros apócrifos, pero en resumen, esta misma palabra que estamos examinando ahora, ellos la tienen. Ellos creen en la Escritura, y eso es verdad. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros creemos en la sola Escritura y no en palabra de hombre. Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Nosotros creemos en la gracia. El católico, por ejemplo, también cree en la gracia, pero no en la sola gracia. Nosotros creemos en la sola gracia. Es la gracia
En el caso de los católicos es la gracia más lo que la persona puede hacer con sus esfuerzos. Y hay hoy día, lamentablemente, y la historia así lo demuestra, muchas iglesias que hablan y creen también esto, acerca de la gracia, pero más otras cosas. Y eso es lo que va distorsionando el Evangelio, porque van tratando de añadir algo a la salvación que solo el Señor ha hecho para con nosotros. Nosotros hemos sido salvados por la pura gracia. No había nada en nosotros, no había nada que podíamos hacer para ganar la salvación. Este ha sido un regalo que el Padre hizo en la persona de Jesucristo, y lo cual lo hemos recibido por fe. Amén. Amén. Somos salvos por gracia. Esto ha sido iniciado en Cristo y en el Padre y ha sido terminado en Él. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Solo para hacer un paréntesis, porque me parece que a veces cuando esto queda como en el aire, sin explicar algunas otras cosas, usted y yo podríamos decir, bueno, entonces esto es, pero happy. En el sentido de, soy salvo, no tengo que hacer nada. Por supuesto, la salvación es 100% de Dios. Después de ser salvos, es otro tema. Cómo yo sirvo al Señor, cómo yo en gratitud sirvo a Dios, trabajo los dones que el Señor ha puesto en mi vida. Eso es otro tema. Pero la salvación, el haber sido alcanzado ha sido por gracia. Y esto es lo que está haciendo aquí que el apóstol Pablo escriba esto con tanta pasión, con tanta fuerza. Él está enfatizando a estos hermanos que han comenzado a caer en estas redes de algunos que están distorsionando el Evangelio, y él les está diciendo la salvación es por gracia, no por obra, por nada de nuestra religiosidad. No tiene que ver con que yo voy todos los domingos a la iglesia, no tiene que ver con que yo diezmo, no tiene que ver con que yo hago tal o cual cosa. La salvación es la obra de Jesucristo ahí en el Calvario de la cruz. Y eso no le sumo nada. Es Cristo quien me ha salvado. Por lo tanto, no es nuestra religiosidad, no ha partido en nosotros. No es que yo tenía la fe, ¿no es cierto?, que estaba un poco dormida en mí, ¿no es cierto? Y cuando oímos la palabra, entonces como que eso despertó esa semilla que estaba como en esa tierra, que le llegó un poquito de humedad y entonces germinó. Y entonces por eso yo estoy en el Señor. ¿Se da cuenta cómo esa sutileza entra en que yo cooperé? Como que yo ayudé, como que yo fui parte. No. Tú y yo no teníamos nada. Lo creo, ¿no? Porque no dice amén. De repente usted se queda ahí, a lo mejor no. Bueno, está bien. Está bien. Déjeme seguir con el mensaje y a lo mejor ahí lo convenzo. De la palabra. No es que había un poquito de algo. No es que cuando caímos, la palabra dice que cuando caímos en el pecado, no es que caímos y quedó una parte buena de nosotros. Y entonces de esa parte buena que quedó, de lo mejor que quedó en nosotros, aunque estaba todo afectado, desde ahí el Señor entonces se tomó y Él nos alcanzó y esa parte buena fue regenerada. No fue así. La palabra es bien clara en decir que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, no medio muertos. Muertos, completitos. Y un muerto que yo sepa no tiene la capacidad ni de levantarse, ni de creer, ni nada. Está muerto. Por lo tanto, la salvación es completamente la obra de Dios, desde principio a fin. La fe, como decía mi hermano Mauricio, es un don de Dios que Él ha puesto. El arrepentimiento es un don de Dios que ha colocado en nuestra vida. Y entonces la gracia es un don que Dios ha regalado para nosotros. Lo primero que podemos responder a la pregunta de que ¿qué es el Evangelio? Podemos decir entonces el Evangelio, hablando de la noticia, es la buena noticia de la gracia de Dios. Eso es el Evangelio. Dios, por un pacto hecho en sí mismo,
que se ha comprometido Dios mismo, ¿a qué? A bendecir y a salvar ¿a quién? A pecadores, como tú y como yo, que no le merecíamos. Eso es la gracia, eso es el Evangelio. ¿Cuál es la causa del Evangelio? La gracia de Dios. No sumado con nada, no es la gracia de Dios más tal o cual cosa que yo hago, no, es solo la gracia de Dios. Amén. ¿Cuál es el resultado del Evangelio? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que ha logrado el Evangelio a través de estos hombres que Él ha alcanzado, de estas mujeres? Podemos ver y decir inmediatamente que el resultado ha sido la paz con Dios. La paz con Dios. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Estábamos lejos, ¿sí? Por lo tanto, el Evangelio, el resultado de este Evangelio es la paz. De la manera que el Evangelio es la causa de la salvación, como dijimos antes, la paz es el resultado, la consecuencia de esa salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, gracia y paz sean a vosotros, ¿de quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo nos encontramos aquí al apóstol usando una palabra que era común también, muy común, ¿en quiénes? En los judíos. Está aquí para saludarse, ¿cómo se saludaban ellos? O cómo lo hacen a lo mejor hasta el día de hoy. Los judíos, ¿cómo lo hacen? ¿Sabe usted? ¿Ah? Ya, pero díganlo nomás, sí. Dígalo fuerte, hermano Claudio. ¿Cuánto? Shalom, eso es, pues. Para saludarse, para despedirse, ¿no es cierto?, de alguien. Pero veamos que Pablo también está tomando esta palabra, este saludo que era común. Él está hablando de una paz, de un shalom, que no es este saludo común. Él está hablando de esta paz que tiene que ver con el Padre que Él ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él dice, la paz de Dios, la paz que Dios da a su pueblo por medio de Jesucristo. La paz es posible, porque nosotros éramos enemigos, pero ahora hemos sido reconciliados. Dice la palabra que Él se ha hecho nuestra paz. Jesucristo se hizo nuestra paz. Dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 20. Y por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Y qué dice después? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa es nuestra paz. No es una paz como que no ha pasado nada. Fíjese, no es una paz como Dios haciéndose como mirando para otro lado, como que no quiero mirar lo que hiciste. No es esa paz. No es una paz barata, es una paz que ha costado todo. No es así. Dios ha visto, pero lo que Él ha hecho es que la palabra nos va a enseñar que Él ha depositado todo nuestro pecado sobre su Hijo. Él ha derramado su ira completa en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ha hecho la reconciliación con aquellos que están en el Hijo. Esta es la consecuencia. Este es el resultado del Evangelio que produce paz entre el pecador y este Dios santo. Esa es nuestra paz. En colocar esta paz, esto es lo que produce el Evangelio. Esta paz entre pecadores y este Dios santo al cual nosotros hemos ofendido. Amén. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa paz está hablando el apóstol Pablo. Y esta paz no es básicamente el cese de la hostilidad que había entre el Padre y nosotros. No es como que Dios ahora, ¿no es cierto?, justamente está mirando para otro lado, no quiere tomar en consideración como ya no tengamos más problemas. No se trata de una paz de ese tipo, se trata de una paz que es continua, es eterna, es para siempre. Él colocó la paz por medio de Cristo. Hoy día estamos reconciliados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando yo hago tal o cual cosa? No, para siempre. Él es nuestra paz. Nos reconcilió, estamos en Él. Y esto está hablado de una forma eterna. Le pertenecemos, somos amados, hemos sido reconciliados, ha sido su gracia, no ha sido nuestro esfuerzo y tenemos paz para con el Padre. Tenemos paz para con el Padre. Por eso usted y yo podemos cada vez, cada momento, no importa qué tan bien o mal nos hemos portado, podemos ir al Padre y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, esto está pasando. Y entonces el Padre nos escucha. Porque hemos sido reconciliados. Ya no hay un muro. Ya no está cerrado el cielo para nosotros. Jesucristo ha sido el puente. Jesucristo ha abierto esta posibilidad. Y hoy día tenemos paz para con Dios. Es una paz de continuidad eterna. Es un estado de reconciliación eterno. Estamos reconciliados. Hermanos, somos amados. Somos amados. Es una experiencia continua del creyente. Dios no solamente nos da el perdón inicial. No es que cuando recibimos a Cristo, cuando nos alcanzó, pedimos perdón y ahí entonces fue el momento. No tiene que ver eso, sino que Él está con nosotros para siempre. Él ha hecho una paz verdadera, una paz inquebrantable. Él ha comprometido de no descargar sobre nosotros su ira, porque ya lo ha hecho en la persona de Cristo. Por eso dije antes, esto no fue gratuito. Esto no fue como que Dios dijo: no, yo paso por alto, hago un borrón y cuenta nueva. Porque Dios, así como es amor, Dios es justo. Y la justicia y el amor de Dios estaban presentes ahí en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios derramándose, el mayor amor derramado en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios derramando todo su amor por aquellos que le habían ofendido. Pero ahí mismo, en la cruz del Calvario, ¿qué cosa? Pagando. Porque la paga del pecado es muerte. Había alguien que tenía que morir. Por lo tanto, la mayor expresión de amor está ahí en la cruz. Pero la mayor expresión de justicia también está ahí en la cruz. Y ahí estábamos nosotros juntos con Cristo. Isaías 53, piensen esto ahora, mire. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo nada, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendiente, sin que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto ahí en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Este es el Evangelio. Sin embargo, cuando su vida sea entregada y ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará.
Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre justos. Ahí está hablando de nosotros. Porque cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ahí está nuestro Dios. Ahí está el Evangelio. La paz no es simplemente una declaración, sino que la paz nuestra está basada en una realidad. Es que alguien sufrió el castigo por nuestros pecados. No es una declaración, no fue una palabra, no fue un escrito. Fue la muerte del Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne. No escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vino y murió y estuvo ahí en el Calvario de la cruz. Y esto era muy importante decirlo. Para el apóstol Pablo era muy importante que él tenía que compartirle, hablar esto a las iglesias de Galacia. Porque algunos estaban creyendo e intentando mantenerse en una relación con Dios, pero por medio de sus propios esfuerzos. Por medio de sus propias actividades o ritos religiosos. Mire lo absurdo de esto, hermano. Mire lo absurdo de esto. Ellos, y también nosotros a veces, pero ellos estaban dejando la paz que Dios ofrece de forma perfecta y continua en la persona de Cristo. En una paz que es para siempre, la estaban cambiando por una paz que ellos pensaban que podían mantener por sus propias fuerzas. Nuestra relación con el Señor es una relación basada en el poder del Evangelio. Tú no estás aquí por tus fuerzas. Dios no te ama porque tú haces tal o cual cosa. Dios te ha amado por gracia en la persona de Jesucristo. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Que es un don de Dios, no de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no nos gusta a nosotros, en nuestra humanidad. Es que nos gusta siempre un poquito tener parte. Ya, pero yo también hice alguna cosita ahí. ¿Algo le ayudé al Señor o no? No ayudamos en nada. En nada, hermano. Qué absurdo es esto. Y esto nos sucede a nosotros muchas veces, en verdad. Nosotros pecamos y el Señor por su Espíritu y su palabra nos convence de pecado, pedimos perdón al Señor, pero igual, y aquí es muy sutil, a veces nosotros nos quedamos según la gravedad que estimamos nosotros mismos de nuestro pecado, que le asignamos, estamos a veces algunos días como en una especie de luto con respecto al pecado que hemos cometido. Como nos preguntamos, pero ¿cómo voy a cantar? Algunas veces yo le digo, hermano, ¿por qué? No, pero pastor, ¿cómo voy a ir a la iglesia si hice tal o cual cosa? Entonces yo pensaba que es como que aplicamos nosotros, bajo nuestro criterio, una especie de pequeño luto a ese pecado. Es cómo voy a adorar al Señor, cómo voy yo a llamar a otro para animarle. Estoy como pasando ese luto. Es como Dios me ha perdonado, pero no puede ser tan simple que yo sea perdonado y ya. Como que tengo que yo también ponerle mi cuota a eso. Es como este perdón, esta paz en Cristo, debo añadir yo un poco de remordimiento, porque si no es como no vale. Tengo que sufrir un poco. Entonces ahí, a veces después que nosotros, no solamente lo que Cristo hizo en la cruz, no es solamente su gracia, no es solamente la buena noticia de que el Padre me ha amado en Cristo, sino que yo también le quiero sumar. Y ahí cuando ya le sumo yo mi cuota de lo que yo creo, entonces me siento bien, ya me siento mejor y puedo a veces tomar la cena del Señor. Entonces ya no solo soy justificado por la sangre de Cristo, soy justificado también por lo que yo hago. ¿Se da cuenta que es sutil? ¿Cómo juega en nosotros a veces en nuestra mente esto? Es sutil, es fácil pensar así.
Y eso es lo que estos hermanos estaban pensando. Aquí habían hermanos judaizantes que le estaban diciendo, sí, está bien, Cristo murió en la cruz y resucitó, está bien, pero tienen que circuncidarse, pero tienen que seguir las fiestas porque tienen que hacer esto. La paz de Dios debe traernos descanso. Amén. La paz de Dios debe traer descanso en nuestra vida. Quien se trata de mantener en el estatus que Dios le ha dado por medio de sus propios medios, nunca llegará a ser lo suficientemente bueno. Cuando usted cree que, no, es que yo para mantenerme en el Señor, y nada de lo que yo voy a nombrar es que sea malo. Pero no se trata de nosotros, no se trata, si usted está pensando que la paz, que la comunión, que usted lo va a mantener por sus propios medios, no es así. Usted nunca va a sentir que se arrepintió lo suficiente. Usted nunca va a sentir que ha orado lo suficiente. Usted nunca va a sentir o entender que ya ha ido a suficientes cultos o ha leído la palabra lo suficiente. Entonces nunca tendrá paz. Nunca tendrá paz delante del Señor. Porque usted lo está buscando por sus propios medios. Aquel que vive la paz por medio de Jesucristo, por esa gracia eterna y merecida que Él nos ha dado y que solo puede estar radicada ahí en Cristo y en la cruz del Calvario, esos hombres y mujeres pueden estar en paz, aún en medio de los problemas, pueden tener paz en medio de la dificultad, pueden tener paz en medio de la pérdida. Pueden haber fallado al Señor, pueden haber caminado contrariamente, pero saben en lo profundo de su corazón que han sido perdonados por Cristo el Señor, han sido amados y viven en paz para con Dios, porque Cristo es el único medio posible. No hay otro, Él es nuestra paz. La paz no la logramos nosotros con nuestros sacrificios. La paz no la logramos nosotros con nuestras obras. La paz fue lograda por Cristo en el Calvario. Ahí el Señor logró la paz que tenemos hoy día para con el Padre. Como dice la carta a los Hebreos, entendiendo que debemos aprender a descansar justamente en la obra de redención de Cristo. Hebreos capítulo 4, verso 10 dice, porque aquel que descansa en Cristo ha entrado en su reposo. Usted puede descansar en Él. No sé si a veces estamos descansando en Él. Porque aquel que descansa en Cristo, aquel que ha entendido que es su gracia, aquel que ha entendido que es un pacto que Dios ha hecho en sí mismo, aquel que entiende que Él hizo la paz, entonces aquellos que descansan en Cristo han entrado en su reposo. El que cree en Cristo ya no está dependiendo de sí mismo. Esto no tiene que ver con nosotros. No es cuánto usted logre hacer. No depende de eso. ¿Sabe de quién depende? Depende totalmente de quién. ¿De quién depende esto? Del Señor. Del Señor. Porque Hebreos capítulo 10, verso 14 dice, porque una ofrenda Él ha hecho, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a todos los santificados. ¿De quién es la obra? ¿Quién la hizo? Cristo. ¿A quién ve el Padre cuando nos mira a nosotros? ¿A quién ve el Padre? A Cristo. Porque a diferencia de la antigüedad que sabemos, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, había una serie de rituales, sacrificios que se debía hacer el pueblo. El sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿no es cierto?, para ofrecer sacrificio por el pueblo. Lo que ha ocurrido ahora y lo que el apóstol está recordando y lo que la palabra en esta mañana a usted y a mí nos está volviendo a recordar es que Cristo, por medio de su sacrificio, el Cordero inmolado, se ofreció de una vez y para siempre, y ahí pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Han sido pagados en la cruz del Calvario, y eso hace que hoy día tú puedas vivir en paz para con Dios, libre para adorarle, libre para servirle, libre para adorar y exaltar el nombre de Cristo, para tener esta comunión con Dios el Padre. Así que el Evangelio tiene, hermanos, su origen en la sola gracia de Dios, en la sola gracia que el Padre nos ha dado por medio de Jesucristo.
Ahí está nuestro fundamento. ¿Y cuál ha sido el resultado? La paz. Puedes caminar en paz. Pastor, tengo tantas situaciones, tantos problemas. Yo lo sé, yo también. Y seguramente caminaremos hasta encontrarnos con Cristo con muchas dificultades, con muchos problemas. Pero nuestro gran problema ya está solucionado. Nuestra gran problemática, esa que no podíamos resolver, hay cosas que aquí podemos resolver. Un problema económico a la larga lo vamos a resolver, que vamos a repactar, no sé, vamos a trabajar, algo vamos a hacer. Los problemas en distintas áreas podríamos resolverlos, pero había uno que no teníamos nada que hacer, no podíamos hacer nada. Aunque hiciera lo mejor de nuestros esfuerzos, no podríamos solucionarlo. Y ese problema era que estábamos perdidos, muertos, condenados, y un día apareció glorioso Jesucristo, apareció a nuestro encuentro. ¿Y por qué lo hizo? ¿Vio algo bueno en nosotros? No, dice la palabra, porque a lo despreciado, a lo vil, a lo desechado de este mundo, a eso fue el que Él alcanzó, por amor, por gracia. Así que concluimos en esta mañana, hermano, este primer sermón de esta carta a los Gálatas. Es fundamental que nosotros hoy día podamos entender que el Evangelio es inspirado, ha nacido en el corazón de Dios y lo ha dado a conocer a nosotros por medio de hombres que ciertamente escribieron, pero no de sus propias ideas, sino de aquello que Cristo inspiró en sus vidas. Por eso es lo que el apóstol está diciendo aquí: yo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por el Padre y por Jesucristo, su Hijo. Por lo tanto, estas palabras son importantes para nosotros. El Evangelio no es una religión más, no es un conjunto de normas. El Evangelio es la buena noticia que estuvo desde el principio, la palabra, el Logos de Dios, que fue encarnada en nuestro Señor Jesucristo y que nos ha sido revelada por gracia. No por méritos humanos, no por fuerzas humanas, sino que es el mismo Dios el quien ha querido alcanzarnos por su amor. Entonces no debemos avergonzarnos, al contrario, debemos sentir orgullo, debemos sentir un tremendo gozo en nuestro corazón, porque Dios ha puesto su mirada en nosotros. Todo esto que vivimos, el ser comunidad, el ser iglesia, la posibilidad de compartir el Evangelio, servir a Dios, a las personas, todo esto debe fluir desde un corazón que tiene gratitud, desde un corazón que entiende el Evangelio. Y que si esta es la buena noticia que vive en nosotros, entonces hemos sido objetos de su amor, de esa gracia divina. Nada más, solo gracia de parte de Dios. Por favor, póngase en pie, vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor.